Martínez Torrico Ted Ludwig, postulante a juez de la investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Distrito Judicial de Cusco. Por favor, tome asiento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor Martínez, buenos días. Buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. A ver. Usted postula a la plaza de juez de la investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción, Cusco. Entonces tengo que hacerle la pregunta, que en realidad son dos. ¿Por qué de fiscal a juez y por qué de Ica al Cusco? Muchas gracias por la pregunta, señor presidente. Yo soy natural de Cusco, he trabajado casi toda mi vida en Cusco. Por motivos laborales me he ido al distrito fiscal de Ica para tener la plaza de fiscal adjunto provincial anticorrupción de Ica, ¿no? ¿Por qué yo postulo al Poder Judicial? Mi aspiración desde muy joven es poder haber sido primero practicante en el Poder Judicial, luego haber hecho mi CESIGRA en la defensa pública, posteriormente entré cuando fui abogado, procedí a hacer la defensa dentro de una procuraduría y posteriormente ingresé como asistente en función fiscal a la Fiscalía del Ministerio Público, donde estuve casi 9 años, luego fui fiscal adjunto provincial provisional, fiscal adjunto provincial y creo que tengo ya la experiencia y la capacitación para poder asumir este nuevo reto que es para mí ascender en mi carrera profesional, ¿no?, de juez. Y en este ascenso a su carrera profesional, ¿cómo juega esta segunda especialidad en políticas educativas y gestión pública? Sí. Porque uno de repente esperaría que, aparte de su doctorado, tenga alguna especialización más en Derecho, pero usted se orientó hacia las políticas educativas. Y gracias por la pregunta. Sí, hice esta maestría, que es en realidad dos temas, no solo es políticas educativas, sino también es gestión pública. ¿Por qué? Porque esta universidad nos daba la facilidad de poder hacer un curso a distancia. Entiéndase que nosotros, por la carga procesal, por el tema de la capacitación, no hay muchas maestrías o muchas segundas especialidades en gestión pública que nos den algunas facilidades. Esta es a distancia, semipresencial con asistencia sincrónica, y me daba la posibilidad de poder complementar, porque yo en realidad también tengo otros cursos. Tengo un PADE en ESAN, en gestión municipal, tengo capacitaciones en la Contraloría sobre temas de gestión pública y temas de contrataciones del Estado, y también he recibido muchas capacitaciones por parte de la Fiscalía respecto al tema de corrupción de funcionarios. ¿Cuántas veces postuló usted a convocatorias anteriores? Porque acá figura un extenso historial de postulaciones. Bien, el 2012 postulé para ser fiscal provincial, el 2014 tuve la dicha de pasar el examen, pero estuve en reserva como fiscal provincial penal. Llegué hasta la etapa de estar en reserva, lastimosamente no se me nombró, luego volví a postular para fiscal provincial nuevamente, y en el año 2018 logré ser fiscal adjunto provincial titular de corrupción de funcionarios, porque ese es mi perfil. Me he preparado en ese tema siempre y siempre con la aspiración de poder ascender. He seguido capacitándome, he hecho el PROFA, he hecho muchos cursos más, he postulado nuevamente, y el 2021 llegué hasta la tercera etapa, lo que es análisis de expediente, y me saqué 66. Lastimosamente me faltó 6 milésimas para pasar a la siguiente etapa, que era ya la entrevista, y no pude, no presenté ningún recurso, porque pensé que la siguiente etapa o el siguiente concurso iba a poder ya sacar una mejor nota y poder recibir el nombramiento. Pero no fue así, porque justamente tuvimos un caso de crimen organizado, de corrupción de funcionarios, que nos absorbió prácticamente todo el tiempo. No me pude preparar y no me saqué una nota probatoria.
Y este es el siguiente concurso en el que me he presentado y donde estoy en esta etapa. Muchas gracias. Usted tiene especialización en el tema de corrupción de funcionarios, ¿cierto? Sí. ¿Por qué cree usted que como país somos tan, no sé si usar la palabra, débiles o sensibles ante la corrupción de funcionarios? ¿Qué nos hace distintos a otras latitudes? Sí, se pensaría que Perú es un país único donde la corrupción es un tema muy preponderante. No es así. Estamos en el ranking internacional. Hay una encuesta internacional sobre índice de corrupción. Estamos en el puesto 30, antes estábamos en el 38. Existe una percepción de la población, sí, respecto al tema de la corrupción. Quirós, en su libro Historia de la Corrupción, ¿no?, hace un análisis muy interesante desde los inicios del tema de los inicios de la colonia hasta la República, hasta el gobierno de Fujimori, y hace un análisis interesante sobre la microcorrupción y la corrupción funcional, de la corrupción estructural, ¿no? Y habla sobre que los hábitos de nuestros, entre comillas, conquistadores se trasladan hacia nuestro país y empieza a haber una microcorrupción, ¿no?, entre las autoridades locales y los ciudadanos, y esto se ha ido perennizando a través del tiempo hasta que son costumbres, ¿no?, que están arraigadas en nosotros, pero también creo que hace una reflexión interesante. Dice que la corrupción parte de las personas, ¿no? Entonces, ¿se puede mejorar este tema? Sí, pero a partir de que se infunda valores dentro de los ciudadanos, de la población, ¿no? Cuando usted dice que la costumbre está arraigada entre nosotros, ¿a qué se refiere? El tema de la microcorrupción. ¿El peruano por naturaleza es corrupto? ¿El ser humano por naturaleza es corrupto? ¿O las circunstancias actuales hacen que exista cierta debilidad ante nuestros funcionarios hacia la corrupción? Gracias por la pregunta. Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El hombre nace malo, ¿no? Pero no es así. O sea, la sociedad creo que juega un rol importante en la formación de las personas, de los ciudadanos. Yo creo que en este momento lo que está habiendo es una flexibilización de los valores, ¿no? No se está trabajando en el tema de valores para el tema de la prevención de la corrupción. Y es fundamental que todos y cada uno, desde el último ciudadano hasta el primer mandatario, tomen conciencia de que es importante que para la vida dentro de un Estado tiene que existir reglas, se deben respetar reglas morales, reglas éticas y también normas legales, ¿no? ¿Pero por qué respetamos esas reglas? ¿Porque nos sale de los forros, aparecen esas reglas por generación espontánea, o porque esas reglas tienen un castigo? Lo que debe entender el ciudadano o la persona de a pie es que existen reglas que se deben cumplir, ¿no? Pero no solamente porque lo dice la regla, sino porque debe de interiorizar, y ahí viene la integridad de las personas respecto al respeto de las normas morales, éticas y también de las normas legales. No porque nos están viendo, no porque la policía está ahí para que me multe, yo no cometo una infracción, sino yo cumplo con las reglas de tránsito y no es que me esté viendo una autoridad para que yo cumpla, sino yo las cumplo porque tengo la convicción de que las tengo que cumplir. Bueno, respecto a eso siempre se hablaba mucho de la costumbre de nuestros choferes que mientras que viajaban hacia el sur hacían todo lo posible por incumplir las normas, y una vez que pasaban la frontera con nuestro vecino del sur ya las cumplían al dedillo, porque el peso del carabinero no era comparable con el peso del guardia civil o de la Policía Nacional en su momento, ¿no? Sí, respecto a eso quiero hacer un comentario. He hecho una pasantía en Chile, en Arica, y justamente me percaté de ese tema, ¿no? Pero el tema no viene solamente por la sanción, porque la sanción sí es grave, ¿no?, sino porque el ciudadano ha interiorizado el tema del respeto a la autoridad, y creo que eso nos está faltando un poco en este momento a nosotros. Usted postula a la plaza especializada delito de corrupción de Cusco, pero habiendo sido fiscal adjunto en la misma especialidad en Ica. ¿Cómo garantiza, esto es lo interesante, cómo garantiza que su criterio será absolutamente imparcial
al evaluar requerimientos de prisión preventiva o acusaciones fiscales, evitando cualquier sesgo institucional derivado de su larga trayectoria como ente persecutor del delito? Y creo que ya entiendo o tengo pleno conocimiento, de acuerdo a mi experiencia, que cada uno de los operadores jurídicos tienen un papel importante, ¿no? En este caso yo he cumplido la función de fiscal, pero de dárseme la oportunidad por parte de la Junta Nacional de Justicia de ser juez, tendría que cumplir con mi función de juez, ¿no? De ser un juez imparcial, que sopese lo que dice la Fiscalía, la defensa, y aplicando la justicia, las normas, ¿no?, yo puedo impartir la justicia. Tengo pleno conocimiento y estoy consciente de que existen algunos sesgos, ¿no?, pero eso no va a ocurrir. Y lo digo por experiencia. Por ejemplo, cuando he sido fiscal, ahora que soy fiscal, hemos tenido un caso de un asistente administrativo que cometió un delito de corrupción y nosotros lo denunciamos, ¿no? Y no existe por parte de nosotros ningún tipo de interferencia, somos totalmente independientes y objetivos, ¿no? Y eso también se ha visto en mi evaluación parcial, ¿no?, que ha salido el año pasado en diciembre, donde se me ha evaluado y ahí sale el resultado, ¿no?, respecto a mi conocimiento y a mis criterios de objetividad, imparcialidad. Solo para terminar por mi parte, doctor, usted nació en Cusco, ¿cierto? Sí, soy y ha laborado en Cusco. Sí. ¿Qué aspectos sobre la corrupción de funcionarios puede usted encontrar específicamente en el Cusco? ¿Qué podría ser lo distinto de otras regiones? Y bien, gracias por la pregunta. Justamente revisando las estadísticas, la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe del segundo semestre de 2024 y uno de los delitos que tiene mayor incidencia es el de negociación incompatible, hay un 23%, y le sigue el de peculado y le sigue con un 18% el delito de colusión, ¿no? Entonces, negociación y colusión y peculado, ¿no?, son los principales delitos de corrupción que se tienen en el Cusco, ¿no? ¿Y esto por qué? Hay un tema, el tema de que casi el 40% de los casos que hay en Cusco son de gobiernos municipales y el 28% de gobiernos regionales, del gobierno regional. El tema pasa por el tema del canon y sobrecanon gasífero que hay en el Cusco, ¿no?, y el canon minero también. Esto hace que la gestión municipal y la gestión del gobierno regional tenga muchos casos dentro del distrito judicial de Cusco. Ese es un factor muy resaltante dentro de las características de la corrupción en el Cusco, y creo que ahí deberíamos de ver el tema de prevención y también de procesamiento y sanción a estos funcionarios. Lo que pasa es que hay una sobrecarga procesal bárbara. Solo hay un juzgado de investigación preparatoria del Cusco. Entiendo que hay uno más transitorio de apoyo, pero considero que esto es muy limitado comparado con el número de casos que tiene el Cusco. El Cusco ocupa el 4º lugar en delitos de corrupción de funcionarios, con 321 procesos el año 2025, ¿no?, que han ingresado, ¿no? Entonces, ¿Hay mucha corrupción porque hay mucho dinero, o hay mucha corrupción porque hay dinero y la gente que debería determinar el buen uso de este dinero no está capacitada o no está bien elegida? Y lo que yo he visto desde mi experiencia es que hay dinero, hay experiencia, pero esa experiencia se está mal utilizando para otro tipo de actos de corrupción que no deberían suceder, ¿no? Entiendo que el ciudadano, en este caso el funcionario público, es el primer llamado en cumplir las normas, pero justamente este delito, por su naturaleza, hace que estas personas que son las más llamadas a representar, a poder gobernar una ciudad, una región, son los que, abusando justamente de esos conocimientos, cometen estos ilícitos. Y yo considero que eso es lo más grave, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido un mega operativo hace poco de una municipalidad donde hemos visto un esquema de delito de corrupción con crimen organizado, donde hay un esquema, ¿no?, y cumple todos los elementos del delito de crimen organizado,
donde se aprecia pues que haciendo uso de sus conocimientos y de los esquemas de contratación pública, se saltan la norma, constituyen empresas y hacen un carrusel para efectos de que éstas puedan ganar en diferentes contrataciones con esta municipalidad. Y son cantidades pues de 2 millones, 3 millones, y haciendo una sumatoria pues vemos que son cantidades importantes de dinero, ¿no? Y este mismo fenómeno no solo se da en Ica, se da con mayor incidencia en el Cusco. Gracias, doctor. Doctor de la Puente. Doctor Galindo. Sí, presidente, gracias. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Usted está hablando de la corrupción y posibles orígenes, y eso me invita a formularle algunas preguntas. ¿Conoce usted el significado del concepto venalidad? Sí, doctor. ¿Cuál es? En contrataciones del Estado, la penalidad... Venalidad, venalidad, V. Penalidad. Venalidad. Y tengo entendido que la venalidad es el tema, o tienen que ver con que las personas tienen propensión al delito, ¿no? Porque tienen características personales que lo vinculan, ¿no? con la facilidad de cometer ilícitos. En pocas palabras, es un sinónimo ampliado del término corrupción. La venalidad de nuestros funcionarios. Estamos hablando de la venalidad de nuestros funcionarios en la administración pública. Le digo esto porque el origen del término está vinculado a esta práctica histórica en las monarquías, ¿no? Donde los cargos públicos eran objeto de comercio, se vendían. Usted podía incluso ser un magistrado en ese momento, a partir de la compra de un cargo público. Usted puede percibir los orígenes de la corrupción en esas prácticas. Por ejemplo, y es otro concepto vinculado a la venalidad, es el patrimonialismo, donde no hay una distinción clara entre el concepto de lo público y lo privado, ¿no? De su patrimonio personal y del patrimonio público. Entonces, eso se conoce como patrimonialismo, concepto desarrollado por el economista Max Weber. Entonces, esas prácticas históricas, ¿usted tiene conocimiento de que se han vivido acá en el Perú? Acá en nuestra... Sí. Desde sus inicios de la historia. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor Cayo. En efecto, Quirós hace esta distinción, dice, ¿no?, que en la colonia empieza a ver el tema de la venta de cargos, ¿no?, porque nadie quería asumir, de España no querían venir funcionarios a ejercer la función hasta este lado del mundo, y entonces la corona tenía que nombrar funcionarios, ¿no?, para el tema de la recaudación, el tema de aplicación de las normas de la corona, ¿no?, y tenía también que, a través de estos funcionarios, aplicar pues las normas de la corona. Entonces, como usted bien lo ha señalado, para que estas personas del otro lado del mundo cumplan esa función, algunos tenían o pagaban para obtener este cargo, ¿no? Y bueno, eso con el tiempo felizmente ha cambiado la forma, pero no el fondo, ¿no? Al final, la República lo que intenta justamente es que haya una autoridad, exista una división de poderes, pero en el fondo estos funcionarios ya no pagan por el cargo, porque se entiende que son los más llamados, los más aptos, los que deben de ocupar estos cargos, pero la forma ha cambiado, pero el fondo no. Pero no necesariamente los cargos y los puestos públicos o los títulos nobiliarios eran materia de comercio porque nadie quería asumirlo, porque también los títulos nobiliarios eran objeto de comercio, ¿no? Eran bienes muebles, considerados así. Entonces, más bien era una forma de financiamiento de esas monarquías, ¿no?, la venta de cargos públicos. Y usted puede encontrar esas prácticas acá en la colonia, en el virreinato, sí. Incluso, ¿no?,
Bueno, la historia de los secretarios judiciales, hoy asistentes judiciales, más o menos se acerca. El secretario judicial no era un funcionario público, ¿recuerda usted? Le decían escribanos, algunos ni siquiera tenían formación académica, ¿no? Solo tenían que saber escribir a máquina antes, o a mano también los escribanos, pues eran los que hacían esas funciones. ¿Y a dónde pertenecían? Y eran allegados a algún magistrado, algún abogado o alguien que conocían. ¿Pero eran funcionarios públicos? Eran servidores, ¿no? Pero no pertenecían a la estructura del Estado, no se les pagaba por eso. Sí, doctor. ¿Cómo percibían sus emolumentos? ¿No era a través de las tasas? Cobraban. Por hacer cada acto procesal se cobraba, ¿no? Y le pagaba el usuario para que cumpla con esa función. Esa práctica realmente ha cambiado en la forma, pero en el fondo algunos, para que... Eso es justamente también el tema de la corrupción, a veces en el Poder Judicial, en la Fiscalía, ¿no? Hemos detenido a asistentes en función fiscal, secretarios, que han cometido esto, ¿no? Han cobrado por hacer un trámite que es parte de su función. Claro, le digo esto porque aparte de las causas sociológicas, antropológicas que ha discutido con mis colegas previamente, hay también instituciones que han contribuido, probablemente para algunos estudiosos, porque esto no es nuevo, no es mío, no es mi creación, para que esto se afiate en estructuras como en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, ¿no? A veces no sabemos distinguir entre lo público y lo privado y, bueno, en política hay una frase muy conocida que dice: quien paga para llegar, llega para robar, ¿no? Entonces, seguramente eso es una expresión natural de lo que era la venalidad y el patrimonialismo, donde los cargos eran materia de comercio. Pero en la actualidad hay un tema meritocrático para llegar a los cargos. Hablando de temas meritocráticos, ¿usted está de acuerdo con la asignación de cuotas, de puntajes, de bonificaciones en los concursos públicos? Por ejemplo, en este caso concreto suyo, si alguien hablase quechua probablemente y pidiese la evaluación la asignación de esa bonificación, estaría por encima de una posición que usted ostenta en este momento. ¿Qué opina? Desde mi punto personal, considero que siempre debe haber una diferenciación, ¿no? Pero esta diferenciación tiene que ser objetiva, ¿no? En este caso, el tema del idioma quechua considero que sí es importante en nuestra tarea como jueces, porque nos acerca a la población, ¿no? Y entonces considero que tener esta característica o esta cualidad, que es un puntaje extra para un candidato, ayuda a justamente la función de acercar la justicia a la población. Y siendo, como usted dice, ¿no debería ser más bien un requisito para postular al cargo y a la jurisdicción a la cual usted postula? Sí, creo que sí. Debería incorporarse. Para Cusco sí. Yo considero para Cusco, Papuno, Papurima, que hay mayormente población quechua, sí. Más allá de ser una bonificación, ¿podría incorporarse como un requisito? Considero que sí, señor magistrado. Le pregunto eso porque acá nosotros estamos en esa disyuntiva, en ese debate. Gracias por su aporte, doctor. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Galindo. Gracias, doctor Martínez. La entrevista ha concluido. Muchas gracias. Buenos días. Permiso. Buenos días.